Tal vez no lo notas, pero el placer te está robando la vida. Cada vez que buscas algo que te brinde satisfacción instantánea, no estás actuando con libertad. Estás obedeciendo un impulso que te domina. Lo más inquietante es que todo parece inofensivo. Una distracción, una charla, una imagen. Todo aparenta ser una decisión consciente, cuando en realidad es una forma de evasión. Carl Jung, uno de los pilares de la psicología, afirmaba que lo que no se vuelve consciente se manifiesta como destino. Y aquí es donde entra el placer. Lo persigues sin medida, no porque te haga feliz, sino porque hay algo dentro de ti que prefieres ignorar. Esa incomodidad cuando estás en silencio, la inquietud sin explicación, la urgencia por mantenerte estimulado, son indicios de un conflicto interno más profundo. Jung llamaba a esa parte oculta la sombra, el lado reprimido de tu mente que, aunque intentes ignorar, sigue operando. Muchos hombres proyectan esa sombra a través de experiencias con mujeres. No buscan intimidad, buscan adormecer el dolor. No es atracción genuina, es un vacío disfrazado. Y cuanto más lo alimentas, más te desconectas de ti mismo. Esto no es una crítica, sino una señal de alerta, porque si no comprendes lo que origina tu impulso, él decidirá por ti. Lo más peligroso de todo esto es que crees que estás tomando decisiones, pero en realidad no eliges, reaccionas a impulsos, vacíos, heridas no resueltas. Carl Jung afirmaba que el inconsciente dirige nuestra vida y lo llamamos destino. El problema no es el placer como tal, sino lo que intentas silenciar a través de él. Cada intento obsesivo por sentir alivio es una señal de que algo en tu interior sigue sin sanar. El placer, cuando se vuelve constante e incontrolado, deja de ser disfrute. Se convierte en una forma de esclavitud emocional. Muchas veces, ese deseo viene cargado de experiencias pasadas, abandono, rechazo, inseguridad, y sin notarlo, comienzas a usar el placer como una forma de validarte. Buscas reconocimiento, control, una falsa sensación de poder. Pero todo eso es una ilusión. Utilizas a otros como soporte emocional, en especial a las mujeres, como vía de escape, como si su atención pudiera llenar un hueco que solo tú puedes cerrar. Jung hablaba del ánima, la representación femenina en la mente del hombre. Cuando no está integrada, se proyecta hacia afuera de forma caótica, y ahí es donde confundes atracción con dependencia y deseo con carencia. No amas, te aferras. Lo haces para no colapsar por dentro, por eso necesitas mirarte de frente, porque si no lo haces, seguirás persiguiendo algo que jamás te dará plenitud. Cuando el placer se transforma en necesidad, entregas el control de tu vida. Lo más irónico es que crees estar disfrutando, pero en realidad solo estás huyendo. Huyes del silencio, de emociones enterradas, de tu propio mundo interno. Mientras más evades, más te desconectas de lo esencial. Claridad, propósito, equilibrio. Carl Jung hablaba de comprender el origen del deseo por placer, porque esa comprensión libera. Sin ella, cada estímulo se convierte en un parche emocional que se desgasta con rapidez. En ese punto, el placer ya no representa bienestar, sino una forma de existir. Las distracciones ocupan el lugar del autoconocimiento, y en ese vacío todo comienza a perder sentido. Muchos hombres interpretan sus impulsos como algo auténtico, cuando en realidad son respuestas condicionadas por heridas emocionales, relaciones fugaces, atracción inmediata, sexo como refugio. Todo refleja una desconexión con uno mismo. El objetivo no es el gozo, sino evitar el dolor profundo que habita dentro. Jung decía que quien dirige la mirada hacia afuera entra en un sueño, pero quien la enfoca hacia adentro despierta. Solo al explorar tu interior puedes transformar tus patrones. El placer guiado por la conciencia se convierte en una herramienta de crecimiento. Sin ella,
actúa como una trampa silenciosa. La mayoría de los hombres no necesitan más estímulos, necesitan más verdad. Porque cuando desconoces tu esencia, es fácil perder el rumbo entre lo que el mundo proyecta. Muchas veces, el deseo desmedido nace de una parte interna que ha sido completamente ignorada. Esa parte que se siente insuficiente, que carga inseguridades, que teme ser rechazada. Entonces, el placer se vuelve un intento desesperado por demostrar valor, por sentirse deseado, por confirmar que se es importante. Pero ese reconocimiento jamás proviene del exterior. Y mientras más lo persigues afuera, más te desconectas de ti mismo. Las redes sociales, el contenido sexual, las relaciones vacías, son el reflejo de una mente que esquiva el encuentro consigo misma. Porque mirar hacia el interior confronta, obliga a reconocer que muchas heridas siguen abiertas. Y justo ahí comienza el cambio, cuando asumes tu parte. Cuando entiendes que usar el placer como barrera emocional solo posterga lo que necesita ser enfrentado. Con cada día que pasa, lo que evitas toma más fuerza. Jung hablaba del proceso de individuación, convertirte en tu versión más auténtica, integrando tanto tu luz como tus sombras. Pero eso implica soltar lo cómodo, dejar de correr tras lo inmediato para construir algo que perdure. No existe evolución sin dejar algo atrás. Si el placer dirige tus pasos, no estás viviendo, estás repitiendo patrones, y eso, a la larga, se cobra caro. El precio de vivir guiado por el placer no siempre se percibe al comienzo, pero con el tiempo se manifiesta, pierdes enfoque, se agota tu energía, disminuye el respeto hacia ti mismo. Cada día se vuelve más difícil mantener la atención, comprometerte con algo auténtico, experimentar plenitud sin estímulos constantes. Y lo más duro es que comienzas a desconfiar de ti. Sientes que fallas, que hay algo roto en tu interior. Pero no es falta de capacidad, es saturación. Tu mente y tu cuerpo están agotados por tanta gratificación superficial. Y lo más alarmante es que te adaptas a eso. Jung afirmaba que todo lo que no se integra retorna disfrazado de destino. Y si no tomas las riendas de tu relación con el placer, terminarás siendo arrastrado por él. Inestabilidad emocional, ansiedad persistente, sensación de vacío. No son accidentes, son el resultado de decisiones automáticas. El verdadero cambio empieza cuando eliges dejar de alimentar aquello que te consume, cuando priorizas la conciencia sobre la comodidad momentánea. No se trata de borrar el placer, sino de transformarlo, convertirlo en un complemento, no en un escondite. Para lograrlo, necesitas edificar una identidad firme, basada en principios sólidos, no en deseos pasajeros. Necesitas reconectar con lo esencial, porque si no lo haces, vivirás atrapado en un ciclo donde siempre sentirás que algo te falta, incluso teniéndolo todo. Reconocer que el placer te domina es el primer paso hacia la libertad. Carl Jung enseñó que la conciencia abre el camino para integrar la sombra, esa parte oscura que con frecuencia ignoramos. Al hacerlo, dejamos de ser prisioneros de impulsos y comenzamos a actuar con intención. No se trata de abandonar el placer, comprender qué te impulsa a buscarlo y cómo emplearlo para crecer, no para evadir, es fundamental. El placer se convierte en una fuente de energía cuando está alineado con un propósito genuino. Para lograrlo, es necesario construir una relación distinta contigo mismo. Esto implica explorar heridas emocionales, enfrentar temores y aceptar que todo no resulta cómodo. La transformación es un proceso que demanda paciencia y compromiso y ofrece una satisfacción profunda que la gratificación superficial no alcanza. En este recorrido, la relación con las mujeres también evoluciona. Ya no buscas validación externa ni llenas vacíos con encuentros pasajeros. La conexión se vuelve auténtica y enriquecedora.
Jung llamaba a este proceso integrar el ánima, reconocer y honrar la energía femenina interna, lo que facilita establecer vínculos genuinos y menos dependientes. Comprender esto libera, aunque desafía. Implica abandonar hábitos y creencias que parecían inquebrantables. Ese es el precio para nunca experimentar el placer de la misma manera. Integrar la sombra no es un proceso sencillo. Demanda coraje para enfrentar esas partes de ti que has evitado durante años. Jung afirmaba que solo al reconocer esos aspectos ocultos se rompen los ciclos dañinos. Esa oscuridad que evitas es, en realidad, una fuente de poder y sabiduría si aprendes a aceptarla. El placer desmedido suele reflejar esa sombra no integrada, desviando la atención de lo que realmente requiere sanación. El proceso de individuación, descrito por Jung como el camino hacia la totalidad, implica reconciliar los opuestos internos: placer y responsabilidad, deseo y disciplina, sombra y luz. Solo así puedes vivir desde la autenticidad, sin buscar afuera aquello que solo se encuentra en tu interior. Este despertar transforma tu relación con el placer, especialmente en el vínculo con las mujeres. En lugar de ser una vía de escape, el placer refleja tu integridad interna. La conexión emocional y física deja de ser un intento por llenar vacíos, para convertirse en una expresión genuina de tu esencia. El cambio no ocurre de inmediato, pero cada avance hacia la conciencia representa una liberación. Porque al comprender la raíz de tu búsqueda, comienzas a caminar hacia una vida donde el placer no te domina, sino que te acompaña. Al comenzar a integrar tu sombra, empiezas a notar cambios en todos los ámbitos de tu vida. El placer pierde su urgencia compulsiva y se transforma en una experiencia consciente. Ya no buscas llenar vacíos con estímulos externos, sino que disfrutas el presente, sin prisa ni dependencias. Esta evolución impacta profundamente tu bienestar emocional y mental, liberándote de la ansiedad que antes condicionaba tus decisiones. En las relaciones, especialmente con las mujeres, esta nueva conciencia fomenta un vínculo más genuino y profundo. Dejas atrás el apego y la necesidad de validación. En lugar de eso, construyes conexiones basadas en respeto y entendimiento mutuo. Jung comprendía que el ánima no es solo una figura interna, sino también la manera en que te relacionas con lo femenino en el mundo exterior. Integrarla transforma tu experiencia del deseo y el amor. Este proceso exige tiempo y dedicación, pero los frutos son valiosos. La dependencia al placer se desvanece y da paso a una libertad interior que no depende de estímulos externos. Así, el placer deja de ser una prisión invisible y se convierte en un aliado poderoso para tu desarrollo personal. Esta transformación profunda representa la verdadera libertad que Jung proponía: vivir con conciencia, plenitud y armonía con todas tus partes. Cuando vives desde la conciencia, el placer deja de ser el centro de tu existencia. No lo rechazas, pero tampoco lo necesitas para sentirte completo. Jung hablaba de un estado de totalidad, donde el ser humano no se divide entre lo que muestra y lo que es. Esa integración te permite disfrutar sin apego, amar sin miedo, desear sin perderte, porque ya no usas el placer como medicina, sino como parte de una vida con sentido. En este punto tu energía cambia. Lo que antes te arrastraba, ahora lo observas con distancia. Lo que antes te dominaba, ahora lo comprendes. Y es aquí donde empieza la verdadera transformación. Ya no te defines por tus impulsos, sino por tus elecciones. Vives con propósito, no con urgencia. No necesitas tener más para sentirte más. Has recuperado el control interno y con él una libertad que va mucho más allá del estímulo. Este proceso, aunque silencioso, tiene un poder enorme. No es una revolución externa, sino interna.
Cambia cómo piensas, cómo actúas, cómo te relacionas. Cambia tu manera de ver el mundo, de enfrentar los problemas y de sostener tu propio camino. Y quizás lo más importante, comienzas a sentir paz. No la paz artificial del placer momentáneo, sino una calma real, profunda, que nace de conocerte y aceptarte tal como eres. Comprendes que el verdadero placer no se encuentra en la intensidad, sino en la profundidad. Ya no persigues emociones pasajeras, sino la conexión con aquello que realmente te hace sentir vivo. Carl Jung describía el alma como ese espacio interno que, al ser escuchado, te orienta hacia lo genuino, pero al vivir adormecido por estímulos fugaces, pierdes esa brújula interior. Te conviertes en alguien que reacciona, sin ejercer elección consciente. Ahora tu perspectiva ha cambiado. Reconoces cuando un impulso surge del vacío y cuando nace desde una intención auténtica. Ya no te ocultas tras lo superficial. Comienzas a edificar desde tu interior, tus metas, tus relaciones, tu carácter, y eso se proyecta en todo, tu postura, tu voz, tu manera de amar. La transformación se nota, aunque no la expliques, porque estás en sintonía con algo más profundo que el deseo. Estás vinculado a tu propósito. Lo que antes resultaba irresistible, ahora lo observas con lucidez. No porque hayas perdido sensibilidad, sino porque has evolucionado. Has descubierto que no todo lo brillante nutre y que no todo lo que anhelas te beneficia. Esa comprensión no se imita ni se compra. Se conquista enfrentando tus propias sombras. Llegar a este punto no significa que has vencido el deseo. Has aprendido a caminar con él sin permitir que te arrastre. Has dejado de ser un esclavo del impulso para convertirte en alguien que elige con conciencia. Eso es madurez emocional. Y es lo que Jung llamó el camino hacia la individuación, la integración de tus partes opuestas, el equilibrio entre tu sombra y tu luz. No eres perfecto, pero ahora eres completo. Ya no necesitas correr detrás del placer, porque sabes que tú eres la fuente de todo lo que buscabas afuera. El mundo sigue igual, tentaciones, estímulos, distracciones, pero tu forma de enfrentarlo ha cambiado. Has ganado algo que pocos logran: claridad. Claridad para distinguir entre lo que calma y lo que anestesia, entre lo que nutre y lo que solo entretiene. Esa claridad es poder. No uno que se impone a los demás, sino uno que te mantiene firme, conectado, despierto. Y ahora, cuando miras hacia atrás, puedes ver la diferencia. Antes buscabas escapar, hoy eliges avanzar. Antes necesitabas llenar vacíos, hoy construyes desde adentro. No es magia, es trabajo interno. Y no se trata de eliminar el placer, sino de darle un nuevo lugar en tu vida, uno que no te robe, sino que te complemente. La recompensa de este proceso no es solo paz, es libertad. La más valiosa de todas, la de ser dueño de ti mismo. Ahora entiendes por qué nunca volverás a ver el placer de la misma manera. Ya no es una meta ni una excusa, es solo una parte más del camino, no el centro. Has cruzado un umbral invisible, del deseo impulsivo al dominio interno. Y lo más valioso no es lo que has dejado atrás, sino lo que ahora eres capaz de ver. Dado que cuando desarrollas conciencia, todo cambia. Tus elecciones, tus relaciones, tus prioridades. Vives con intención, no por reacción. Quien no se enfrenta a su sombra vive una vida a medias. Pero tú, al llegar hasta aquí, has demostrado que estás dispuesto a mirar más allá, a comprender tu mente, a dominar tus emociones, a dejar de buscar afuera lo que solo se encuentra adentro. Esa es la verdadera madurez. Esa es la verdadera fuerza. No te conformes con entender esto. Aplícalo. Obsérvate. Cuestiona tus impulsos. Construye hábitos conscientes. Y cada vez que el placer quiera tomar el control, recuérdalo.
Tú ya no necesitas que algo externo te complete, porque ya iniciaste el camino de regreso a ti. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete para seguir creciendo juntos. Gracias por llegar hasta el final.